El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Normalmente tenemos esta cuestión de evaluar las relaciones que tenemos. Las evaluamos en función de varios aspectos. A veces no son claros o no son así como que bien esquemáticos, pero los tenemos. A veces esto nos ayuda a tener relaciones muy buenas y otras veces relaciones tóxicas. Evaluamos cómo nos hacen sentir. Evaluamos si nos agrada a la vista. Evaluamos en función de si me ayuda o no me ayuda. También en cuanto a si me apoya, no me apoya, si cree en mí, no cree en mí. Y pudiéramos hacer una lista muy grande, y esto va a depender de cada uno, de acuerdo a cuáles son los parámetros más importantes para poder decir qué tal relación, amistad, noviazgo, matrimonio, etcétera, es realmente una relación que me ayude y que verdaderamente me alimente y me nutra. Pero desgraciadamente muchas veces entramos a tener relaciones con carencias, con situaciones que no hemos sanado, que no hemos restaurado. Y cuando encontramos una relación y no hemos sanado, no hemos entendido lo que venimos arrastrando, pues podemos permitir o podemos engañarnos de que esta relación sí es la que yo necesito, porque de alguna manera puede estar reforzando alguna situación crónica, patológica, de inseguridad, de miedo, de abandono, de maltrato, de abuso. Y entonces encuentro algo que de alguna manera detona, engancha, y digo, de aquí soy. Pero después nos damos cuenta que pues no era como esperábamos, incluso a veces más complicada. Yo lo he visto en mujeres que, por ejemplo, vienen de un hogar, me refiero a los padres, abusivos, golpeadores, maltratadores o alcohólicos, y a veces cuando se casan o se juntan o se escapan, decimos, salen de una situación muy mala para entrar en una situación mucho peor. Y es precisamente esta condición que todos arrastramos en todos los ámbitos. A veces lo veo en personas que tienen relaciones laborales muy, muy dañinas, en donde por miedo a perder el trabajo, por miedo a que te corran, a veces permitimos cosas
que nunca debíamos haber permitido, o que normalizamos como diciendo pues es normal. Y esto va perpetuando una enfermedad, una incapacidad para poder tener la estabilidad y la paz y la fuerza para seguir adelante. Entonces, yo sé que también hemos tenido relaciones que realmente nos han ayudado, amigos, familiares, que han sido muchas veces incondicionales, o incluso personas que a lo mejor nunca pensamos que nos fueran a ayudar, y fueron los primeros que estaban ahí para apoyarnos, y los que esperábamos que estuvieran, nunca aparecieron. O al contrario, a lo mejor ni siquiera fueron ellos los que ocasionaron ese daño, ese dolor. Entonces, es importante, ¿cuál sería el parámetro que deberíamos nosotros de buscar ante toda relación humana, ante toda experiencia que tengamos, para poder de alguna manera confiar o de alguna manera dejarnos acompañar por esa relación? Algunos hablan de protección, que es muy importante. Otros hablan de que se sienta uno seguro, que se sienta uno en confianza, y me parece también formidable. Otros de aquellos que no te juzguen. Otros que a lo mejor no te juzgan, pero te hablan con la verdad y te dicen lo que es. Y a veces, aunque sea doloroso, hay una expresión que dice: los verdaderos amigos se dañan con la verdad para no destruirse con la mentira. La pregunta aquí: ¿qué clase de amigo, qué esposo o esposa o persona eres tú para los demás? Porque casi siempre estamos pensando hacia afuera. O sea, cuando les dije todo esto, a lo mejor hicimos una lista de quién sí y quién no. Pero ¿por qué no nos ponemos nosotros ahí? ¿Por qué no entendemos que mientras no comprendamos lo que nosotros somos, no vamos a poder enfrentar ese proceso de transformación, ese proceso de crecimiento? Y a veces ese proceso de morir a nosotros mismos para ir viendo lo que el Señor va a ir haciendo, tiene que ir haciendo en nosotros, y nosotros ser dóciles a esa experiencia transformadora, a esa experiencia liberadora para nuestra alma y nuestra vida. Entonces, es muy importante, y por eso, qué mejor forma que a veces podríamos decir, ¿quién es la persona o las personas que ven por el bienestar verdadero de nosotros? Son aquellas personas que se ocupan de tu alma. Porque cuando se ocupa uno del alma, no es solamente algo aparte, o sea, el alma y el cuerpo aparte. No, sino lo ideal es que si está buscando el bien de tu alma, quiere decir que cualquier consejo, cualquier apoyo, cualquier acto que se realice en favor tuyo o que tú realices en favor del otro, nunca vas a poner en peligro su alma o su salvación. Entonces puedes saber que esa persona buscará lo mejor para ti. Entonces la prioridad es la salvación del alma. Luego la vida, la dignidad y todo lo que después venga, todo aquello por el cual a veces estamos batallando, ¿no? Un lugar digno, comida, protección, seguridad, apoyo, que son maravillosos. Pero cuántos consejos, cuántas actitudes, cuántas palabras nos han dado o hemos dado creyendo que es lo mejor, sin tomar en cuenta el alma, sin tomar en cuenta qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando con el alma de esa persona. Entonces no podemos ser irresponsables y decir que eso no me corresponde, porque todos nosotros somos responsables de lo que digamos y hagamos para el bien o para el mal de los demás. Esto creo que es muy gráfico cuando vemos a un padre o una madre que tiene que castigar, que tiene que regañar, que tiene que poner correcciones fuertes a los hijos. A veces, en la antigüedad, a los que fuimos formados con la chancla, con el cinturón, con la vara o con lo que tuviera en la mano, porque órale, te iba
necesario unas buenas cachetadas o ajoloteras, y pues esto, pues precisamente por el bien. Claro, también muchos papás se frustraban y descargaban su ira, descargaban todo de una manera negativa. Pero sí también hay papás que lo hacen conscientes y no dejándose llevar por la ira, por la frustración del momento, dañando, ofendiendo, lastimando a sus hijos. Entonces, todo buen padre, todo buen amigo, procurará siempre hablarte con la verdad y procurará guiarte o aconsejarte en función de eso. Pero, ¿cuántos lo hacen en función de tu alma? Entonces, el planteamiento que nos hace Pablo en esta carta a los Colosenses es precisamente recalcando o resaltando la fidelidad de la comunidad a Cristo. La fidelidad. Entonces, si tú vas a hacer un consejo o vas a recibir un consejo o un apoyo, siempre tenemos que verlo en función de la fidelidad a Cristo. Porque al que tenemos que servir en el hermano no es al hermano por sí, sino a Dios en el hermano. Porque lo que más le interesa a Dios es la salvación del alma. El bienestar de la persona, sí, pero no siempre se va a poder, no siempre se va a lograr. Y más a veces cuando estás en un ambiente o en una situación bastante anticatólica, anticristiana o antivalores, ¿sí? Porque podríamos decir que esos son 3 niveles diferentes. El más así, el antivalor, o sea, los valores fundamentales, la vida, el derecho, sin meter religión. Luego, no, pues si eres cristiano, o sea, si profesas a Cristo. Pero más todavía, si aparte de tus valores y de que pues obviamente eres cristiano, eres católico, pues es abiertamente más el ataque, es más la persecución. Y Pablo está hablando a estas comunidades, les está escribiendo precisamente, son comunidades que no eran judías, se hicieron cristianas sin pasar por el judaísmo, pero que esto les va a traer problemas. Entonces el consejo, la guía, todo lo que hace Pablo por estas comunidades es en función de cumplir la voluntad de Dios, de ver por la salvación de ellos y de que transmitan ellos este mensaje a los demás. Esto es lo fundamental para poder distinguir qué tan buen amigo, qué tan buen esposo, qué tan buena esposa, qué tan buen padre o madre o hermano o lo que seas eres. Y también para que medites en las personas, no juzgar, pero sí medites, disciernas hasta dónde es verdaderamente algo o no es de Dios. Porque te pueden aconsejar, no, pues sabes qué, déjalo, abandónalo, no aguantes. A veces la gente pues pregunta, consulta mucho a través de las redes. Una persona me escribió hace rato, ¿no?, de una situación con su esposo, 15 años casados, y él la maltrata. No físicamente, pero sí verbalmente, la humilla y todo. Entonces, aquí, bueno, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Obviamente, cada caso es individual, porque cada situación, pues, no se puede generalizar. Pero a veces me ha tocado tener que aconsejar separación. Pero no porque busquemos el divorcio, no porque busquemos la destrucción de la familia, sino para que la otra persona, porque también hay mujeres así medio tóxicas, pues para que entienda lo que está perdiendo, pero siempre desde la sanación. O sea, la persona que está sufriendo eso, que está padeciendo eso, tiene que sanar, tiene que perdonar en el nombre de Jesús, para que la decisión que tome no lo haga en función del dolor o del coraje o de la frustración, sino en el bien de su propia alma y en el bien del alma de la otra persona. Y a veces yo le llamo la separación terapéutica. O sea, te vas a separar, pero para que él o ella reaccione. ¿Y cómo lo vas a hacer? O sea, tú tranquilo y en paz, en oración, confesándote, comulgando y buscando y haciendo oración y ofreciendo por la salvación de tu pareja. Incluso cuando pedimos
por alguien. Aquí me hicieron una lista de peticiones. Por la salud, por esto, por lo otro. Qué bueno. Pero ¿cuántos piden por la salvación? Y normalmente ya pedimos cuando se murieron. Y hacemos la lista de todos los difuntos. ¿Y por qué no trabajamos en la salvación de los demás? ¿Por qué no pedimos por su salvación? Porque si pido por su salvación, estoy pidiendo por todo. O sea, todo lo que vaya a vivir, lo bueno y lo malo, sirva para su salvación. Todo lo que ha de experimentar, sirva para su salvación. Sí, le pedimos sanación física, le pedimos solución al problema, le pedimos, no sé, todas las cosas que ustedes necesitan y que van a necesitar, se lo pedimos. Pero vamos a pidiendo siempre que todo sea en función de la salvación, del bienestar pleno y total de esa alma, de esa persona. Y ahí ténganlo por seguro que estás siendo la mejor persona para el otro. No porque no tengas pecados o no tengas errores, sino porque estás al menos deseando y pidiendo lo más grande que se puede pedir por otra persona, la salvación del alma. Y todo por amor. Y si uno busca eso y trabaja por eso, hagan de cuenta que muchas veces las cosas que están desubicadas, que están fuera de su lugar o fuera de control, en la medida en que vamos pidiendo eso, como que se va dando un proceso de discernimiento, de entendimiento, de captación, y vas diciendo, y vas acomodando las cosas diciendo, esto no, esto, ay, me estaba preocupando tanto por esto, lo pongo acá, como tener un esquema más claro de cuáles son las prioridades. Porque a veces nos obsesionamos con cosas, es que ya le pedí que me sane, es que ya le pedí que esto. Y por obsesionarnos por algo así podemos perder la paz y la salvación. ¿Por qué? Porque nos aferramos a que eso que yo tengo como prioridad esté por arriba incluso de mi bien eterno, de mi salvación. Entonces, esto es como que una guía que creo que podemos empezar a trabajar por nuestro bien y por el bien de los demás. Empezando nosotros, en nosotros mismos, a la hora de discernir, a la hora de procurar nuestro propio bien. Esto que estoy buscando, esto que estoy queriendo, esto que estoy pidiendo, ¿es para mi bien espiritual, para mi salvación? ¿O es solamente algo que me puede alejar de la salvación? Me llama mucho la atención en el Evangelio cuando Jesús entra en la casa de Pedro y le piden que sane a la suegra de Pedro y la sanó. ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente la mujer? Se puso ¿a qué? A servirlos, a servirles. ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas sanaciones? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas cosas maravillosas Dios nos ha dado? ¿Y cuántos nos hemos puesto al servicio de Dios? Entregando completamente nuestro ser a esa acción, a esa meta, a ese objetivo que Dios tiene. Servirlo a Él en la lucha por la salvación de las almas, en la lucha por la salvación de tu propia alma. Entonces, qué difícil cuando no tenemos esta prioridad. O más escandaloso, cuando aquellas personas que deberían de ser las primeras de estar buscando la salvación de las almas, no la buscan. Y estoy hablando de los consagrados a todos los niveles. A veces, por querer encajar o por querer estar bien con el mundo, permitimos o somos cómplices de situaciones como pastores, como consagradas, de situaciones que son contrarias a la salvación y que pueden ser escándalo, empezando por los propios pecados personales que tenemos nosotros, porque no se engañen, somos grandes pecadores y la regamos gacho. Y si somos sacerdotes no es porque seamos santos, sino porque Dios en su misericordia quiere sacar de la porquería que a veces somos algo bueno. Pero haciendo a un lado esa parte que no deja de ser escandaloso y peligroso, estamos hablando
de aquellas personas que supuestamente se consagran, se entregan a Dios como religiosas, religiosos o sacerdotes, obispos, cardenales, papa, etcétera, por la salvación del mundo. Me encanta lo que el Papa León, por ejemplo, escribió a los obispos de la Amazonía, diciendo que la prioridad de la Iglesia es la evangelización, poner a Cristo como centro. Sí, hay que cuidar la creación, hay que mantenerla, hay que respetarla, pero la prioridad es predicar a Cristo y a Cristo resucitado y que ha venido a salvarnos. Esa es la prioridad de todo fiel bautizado. Y más todavía, toda prioridad de todo consagrado. Ya sea las que viven en claustro, que es una tarea colosal y es algo increíble, nuestras consagradas que viven en un claustro orando por la salvación. O sea, están consagradas a la salvación de las almas. Nuestras hermanas de vida activa que realizan un apostolado. Aquí, por ejemplo, nuestras hermanas, que los medios, y aparte de la cocina o que ayudan en la sacristía, todas las actividades, tiene esta finalidad. Eso es lo ideal, a pesar de nuestras miserias, nosotros como sacerdotes, ¿no? Que todo consejo, que todo acto sea siempre por el bien del alma y no por querer quedar bien con los demás. Sabemos, no sé si ustedes lo sepan, pero el escándalo que se dio hace una semana, un par de semanas, no recuerdo, de un obispo emérito, que por cierto su hermano o su primo fue sacerdote aquí un tiempo, el Monseñor Vera, que ya es emérito, y celebró una misa, pero con una sacerdotisa, no me acuerdo de qué denominación, invitándola a consagrar. Y todavía le preguntan y dice, no, pues no es nada malo. O sea, por querer amoldar, tiene unas ideas muy liberales, muy así. Entonces, por querer jalar a veces a la gente, pues permitimos cosas que pueden poner en peligro la fe o generar un escándalo, ¿sí? Y no lo juzgo, pero pido por él, así como por todos mis hermanos, y pido por mí, pidan por mí también, porque tenemos esas miserias y a veces estorbamos la labor de la salvación por el escándalo, por la miseria propia, por el cansancio, el enfado y no sé qué tantas cosas a las que nos enfrentamos, ¿sí? Pero lo interesante aquí es cada uno de nosotros. Tenemos que ir viendo qué tan buen amigo soy de los demás, qué tan buen hermano, qué tan buen esposo y esposa, para que entonces tú puedas ir discerniendo sin calificar como mejor o peor a los demás, sino saber realmente quién procura la salvación de tu alma. Porque no es lo mismo que pidas consejo a alguien que quiere tu bien, pero no el bien de tu alma, a que tú busques a alguien que sabes que su prioridad es la salvación de tu alma. Entonces, cuando lo aplico en mí, podré empezar a discernir y amar a todos sin despreciar, pero saber quién sí y quién a lo mejor no siempre. No estoy demeritando que puedan dar buenos consejos, pero siempre con la conciencia que lo que me está diciendo no es para el bien de mi alma. Una persona que está embarazada, que no quiere al niño y que está indecisa y que le llegue y le diga a su mejor amiga, es que no lo tengas, mira, vas a echar a perder tu vida. Ay, no, pues sí. Pues aparentemente es su amiga, pero es una amiga que no ve el bien verdadero de esa persona. Ve solamente el que no sufre, el que no batalla, el que no padezca, pobrecita o pobrecito. Entonces es importante esto, porque cuando Pablo habla precisamente
Dice cuando hace el saludo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. La gracia y la paz que viene de Dios. ¿Qué es lo que tú deseas a los demás? Y en base a eso podrás ver cuánto nos falta crecer para ser verdaderamente hombres, mujeres confiables. En el sentido pleno, porque estamos trabajando en ello. Y dice, a ustedes los hermanos santos y fieles en Cristo, que viven en Colosas. Y luego Pablo reconoce cómo viven. Dice, en todo momento damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo. Decir tener noticias de su fe no quiere decir que rezan el rosario, que iban a misa. Estaba hablando del testimonio de vida, del servicio, incluso de la fortaleza en la persecución. O sea, ser fiel a Jesucristo en algunos lugares hoy actualmente es peligroso. Pone en peligro tu vida. En algunos lugares donde la fe cristiana y más todavía la fe católica es perseguida. Simplemente yo lo veo, por ejemplo, me da, pues no sé qué es, cuando reviso luego los mensajes en las redes sociales cuando celebro la misa. No faltan quien aparece nada más para estar fregando ahí, diciendo, ustedes idólatras y tú que eres un pederasta y que tú que quién sabe qué. Se ensañan completamente, de alguna manera, frustrados, no sé qué tienen. Pero el ataque frontal es hacia la fe católica. Y esto obviamente lo veo más claramente, por ejemplo, del demonio, que está atacando abiertamente. Creo que fue hace un año, tengo una oración en mis redes que dice oración de liberación a la consagración a Satanás. Y luego una señora muy bella me escribió, padre, es que no es consagración, es pacto. Y sí es cierto, la consagración solamente se puede hacer a Dios. No se hace una consagración a Satanás, se hace un pacto. Y lo que hizo nuestro gobierno, al menos cuando tomó posesión la señora Presidente, o cuando ahora con la Suprema Corte de Justicia, que también, y supuestamente es un gobierno laico, y mezclan un tipo de espiritualidad pagana con ritos, oraciones limpias y quién sabe qué otras cosas. Entonces ahorita al finalizar esta prédica vamos a hacer una oración para cualquier pacto, porque ya es una guerra abierta, es una situación abierta, es una situación que de alguna manera las palabras que decían, y hay unos que dicen que no hay que exagerar, que son ritos indígenas. Pues sí, pero todo lo que es rito pagano son adoraciones a dioses que no son el Dios verdadero para nosotros. Y que realmente, al final de cuentas, son demonios. Son demonios que están siendo invocados, que se está haciendo un pacto, que esto a veces lo vemos con padres, con esposos, que en su infancia, en su adolescencia, en su juventud o ya casados, realizaron pactos o dejaron puertas abiertas que han perturbado la paz de su matrimonio y luego hasta de sus hijos. ¿Por qué? Porque de alguna manera en ese pacto entregaron su voluntad, su confianza. Y obviamente pues el demonio no se va a quedar de brazos cruzados. Si tú lo invocaste con el nombre que tú quieras y mandes, Tlaloc, Chichimeca, no sé, Zeus o quien sea, no son más que deidades que los paganos tienen y que al final de cuentas eran demonios. ¿Qué deidad, por ejemplo,
donde se ofrecían a niños o adultos. Por ejemplo, los aztecas, que ofrecían las vidas de estas personas, ¿sí?, en sacrificio, y lo veían como normal. Entonces, no me digan que eso no es demoníaco, no me digan que eso no es satánico. Y ese es el problema. Entonces, estamos en una cultura, y más ahorita nuestro país, abiertamente anticatólico, abiertamente en contra del cristianismo, en donde se desdicen porque tenemos que ser tienen que ser un gobierno laico, pero están realizando rituales espirituales que deberían de ser aparte. Si lo quiere hacer esa persona en forma individual, como nosotros, como católicos, si hay políticos católicos que van a misa. Claro, no como otros que se dicen católicos, pero por ejemplo, el expresidente Biden, que se decía o se dice católico, pero a favor del aborto y de tantas cosas que están contrarias a la salvación del alma. Yo me puedo decir católico, pero estoy a favor del aborto, entonces no estás a favor del alma. Yo puedo decirme que soy católico, pero que estoy a favor del LGTB o JKYZ. Entonces, no estás a favor del alma, de la salvación del alma. No podemos imponernos, porque no estamos queriendo imponer, pero tampoco quiere decir que vamos a quedarnos callados. Entonces, hay que enfrentar esta lucha espiritual. Y la lucha no se hace hacia afuera, primero, se hace hacia adentro, dentro de nosotros, dentro de esa búsqueda que a veces tenemos en forma inconstante en las cosas de Dios. Solamente tengo un problema, solamente tengo una enfermedad, solamente tengo una situación, y entonces sí, Diosito, Diosito, Diosito. Y cuando ya no, a Diosito, a Diosito y a Diosito, porque ya no me nace nacer, ya no me nace ir a misa, ya no me nace nada, porque ya no lo necesito. La prioridad es el problema, la prioridad es la enfermedad, la prioridad es todo lo que estoy padeciendo, pero no mi alma. Y no dejarme guiar por él. Entonces dice Pablo, en todo momento damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo, de su fe en Jesucristo, no de palabra solamente, sino con el testimonio, porque entregaban incluso su vida por Cristo y por la salvación. Los famosos mártires que se dieron pues, con diferentes emperadores romanos, ¿sí? Las grandes persecuciones que hubo en el Imperio Romano fueron 10 grandes persecuciones, y que pues se tenían que ir preparando y tenían que estar dispuestos a luchar y a dar lo mejor de sí por la salvación de su propia alma y la de los demás. Bueno, entonces dice, oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. El amor se traduce en la caridad, que es, no me acuerdo qué carta de Pablo, habla a una comunidad que era muy pobre y que pues no tenían, pero estaban oyendo que se estaba recaudando dinero para ayudar a los hermanos en Jerusalén, y ellos dijeron también nosotros, y estaban bien fregados, pero por amor a los hermanos procuraron la caridad. Y fíjense aquí el razonamiento. ¿Por qué es importante la caridad? Porque es un deber, es un mandato, pero también muchas veces las personas que están necesitadas y como no tienen a lo mejor una fortaleza espiritual, son tentados por el demonio, son atacados en esa debilidad, en esa necesidad que tienen. Y cuando tú socorres a alguien, estás ayudando a evitar que en esa tentación
caigan, porque hay alguien que los socorre. Hay alguien que se preocupa no solamente de su alma, que ya es lo importante, sino también de las necesidades físicas, naturales, cotidianas, la comida, el vestido, la casa, lo que sea. Entonces vean todo este planteamiento tan hermoso que tenemos que ir distinguiendo y realizando para ver hasta dónde nosotros verdaderamente somos capaces de ser buenas personas. Y entendiendo de buena persona, confiable, porque lo que procuro es la salvación. Bueno, dice Pablo, pues hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima, fíjense, lo que los anima es la esperanza, virtud teologal junto con la fe y la caridad. La fe es la que nos va a permitir irnos guiando en la obediencia a Dios, sabiendo que esperamos un final, la vida eterna, y viviendo esa fe en la caridad, en el servicio al prójimo, siempre procurando la salvación. Dice entonces, a esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. Por eso algunos místicos y padres de la iglesia, ¿cómo se mantenían enfocados? Meditando en las postrimerías: muerte, juicio, condenación y vida eterna. Todos nos vamos a morir, tarde o temprano, pero no meditamos en ello. Y no para ser fatalistas, sino para, sino para ubicarte. No eres eterno. Y es importante que entiendas esto, porque en la medida del poco tiempo que tienes, lo vivamos con esa conciencia de que un día voy a rendir cuentas por amor a Dios. Entonces es la lucha espiritual. Entonces, a esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo. ¿Tú tienes esta esperanza de la vida eterna? ¿Tú tienes esta confianza en de que cuando mueras, Dios va a rescatarte y te va a llevar con Él? Obviamente, si nos portamos como debemos portarnos, pero ¿tienes esto? ¿O realmente no? ¿Cuántas personas viven sin esperanza? Porque los abandonaron, porque perdieron el trabajo, porque no tienen dinero, por la catástrofe por la cual están pasando, la situación tan difícil. Y pierden hasta las ganas de vivir. Como decimos literalmente, tiran la toalla, o sea, me doy por vencido. Porque no entendemos, o no hemos escuchado, o no hemos querido, o no se nos ha predicado este evangelio de esperanza, de que por muy difícil que sea la situación que estás viviendo, hay esperanza. Y esta esperanza viene de escuchar, viene de meditar, profundizar en este evangelio de Jesucristo, el evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo. Yo ayer compartía y me llama mucho la atención, ahorita hay un resurge católico en diferentes partes del mundo. Yo veía seminarios, fotos y comentarios de, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos jóvenes se están acercando otra vez o están acercándose por primera vez a la iglesia. Muchos. Y muchos tienen que ver con la misa tridentina. Bendito sea Dios. En Francia, que es cuna de la revolución, muchos jóvenes están empezando a acercarse otra vez a la iglesia. Eso da esperanza. Y tiene que ver con el fruto de la predicación y la acción del Espíritu Santo. El poder de Dios, ¿sí? Que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes.
desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Aquí vuelvo a lo que empecé. Eres como Epafras, o sea, aquel que ha enseñado a través de su vida, su testimonio, la verdad del Evangelio y ha procurado la salvación de las almas. Todo consejo, toda acción, todo ofrecimiento, todo por la salvación de las almas. ¿Qué tan buen amigo eres? ¿Qué tan buen esposo, esposa, padre o madre realmente eres? Tú puedes entregar tu vida por tus hijos, pero si no es para la salvación de su alma, ¿de qué sirve? Tú no los vas a salvar. Pero si lo haces por Cristo y en Cristo, podemos lograr todas esas bendiciones maravillosas. Entonces, por eso, tomando el Evangelio nuevamente, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, lo primero que hace es servir a Dios. Lo primero que hace. O sea, Jesús. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cómo estás sirviendo tú a Dios? Y no a algún apostolado, que ya es bueno. Estoy hablando de cómo yo sirvo a Dios en mi hogar. ¿Cómo sirvo yo a Dios con mis amigos, en mis amistades, en mi trabajo? ¿Cómo sirvo yo? Porque Dios me ha bendecido, me ha dado una vida, me ha dado salud, me ha dado familia, me ha dado trabajo, me ha dado un cuerpo, capacidades para poder desarrollar diferentes habilidades. ¿Y cómo le sirvo yo a Dios? ¿Qué estoy haciendo yo como católico para servir a Dios? Y ese es un planteamiento real para que cada uno empiece a trabajar en ello. Y que nosotros, que debemos de trabajar al 100%, pues retomemos o nos replanteemos o no sé qué tengamos que hacer como consagrados para empezar a retomar esto. Entonces, sí, el Señor iba sanando, iba expulsando a los demonios, pero muchos de esos que fueron sanados y liberados, muchos no lo siguieron. Óiganlo bien. Muchos no lo siguieron. No seamos como ellos. A lo mejor a nosotros no nos ha hecho un milagro, o a lo mejor sí. Pero el problema no es que nos haya hecho algo, sino que entendamos lo que significa ese milagro o esa bendición, ese acto de misericordia cuando nos confesamos y se nos perdonan los pecados. Lo que Dios está haciendo es fortalecernos espiritualmente para que crezcamos en la fe, sepamos fortalecer la esperanza y vivamos en la caridad, haciendo lo que Dios nos pide. Por eso, pidámosle a Dios, ¿sí? Y cumplamos la tarea, la misión. Fíjense el Salmo. Confío para siempre en el amor de Dios. Confío. Qué hermoso es que puedas llevar a tus seres queridos a confiar plenamente en el amor de Dios. Cerremos nuestros ojos. Meditemos un momento en esta palabra que hoy se nos ha proclamado y sobre todo, ¿qué es lo que esta palabra nos dice? ¿Qué es lo que te dijo a ti? ¿Y a qué te invita? ¿Qué es lo que quiere que realices desde tu realidad, desde tu situación? Y sabiendo que estamos en esta lucha, en esta guerra espiritual, en donde gente a lo mejor por ignorancia, quiero creer que es ignorancia y no maldad, están haciendo pactos
Y no solamente nuestro gobierno. A veces, tristemente, sacerdotes, religiosas, matrimonios, cuando permitimos cosas que son contrarias a nuestra fe, es como si estuviéramos haciendo un pacto, no abierto, pero permitimos la entrada al demonio, a todas sus mentiras, a todas sus trampas, a todo el daño que puedan estar haciendo. Entonces, primero vamos a hacer esta oración de perdón y vamos a decir: Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, Con el poder de tu sangre preciosa. yo perdono Yo a perdono todas las personas a todas las personas que a lo largo de mi vida que a lo largo de mi vida no han sabido procurar, no han sabido procurar, trabajar trabajar y luchar y luchar por la salvación de mi alma, por la salvación de mi alma, que lucharon por muchas cosas, que lucharon por muchas cosas, pero descuidaron pero descuidaron mi alma, mi alma, de manera consciente o de inconsciente, manera consciente o inconsciente, por ignorancia por ignorancia o por o indiferencia. por indiferencia. Por eso yo perdono Por eso yo perdono a todas estas personas, a todas estas personas, empezando por mis padres, empezando por mis padres, mis hermanos, mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, que no supieron que no supieron defender mi alma, defender mi alma, cuidarla, cuidarla, alimentarla, alimentarla, nutrirla, nutrirla, dirigirla. dirigirla. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús, en el nombre de por Jesús, todo el escándalo, por todo el escándalo, por todas las heridas, por todas las heridas, por todos los maltratos, por todos los maltratos, abusos abusos y daños y daños a mi mente, a mi mente, a mi alma, a mi alma, a mi cuerpo a mi cuerpo y a mi corazón. y a mi corazón, A cada uno de mis amigos a cada uno de mis amigos que en sus consejos que en sus consejos creyeron darme lo mejor, creyeron darme lo mejor, pero no procuraron pero no procuraron el bienestar de mi alma, el bienestar de mi la alma, salvación de mi alma. la salvación de mi A alma. esas personas A esas de personas las cuales me aconsejaron, las cuales me aconsejaron, creyendo que me ayudaban, creyendo que me ayudaron, pero me alejaban pero me alejaron. de la fe de Dios. Yo perdono Yo perdono a las personas a las personas con las que he tenido intimidad, con las que he tenido intimidad, que he tenido una relación, que he tenido una noviazgo, relación, un noviazgo, matrimonio, matrimonio, o que estamos juntos, o que estamos juntos, pero que nunca cuidaron pero que nunca cuidaron mi alma mi alma y solamente cuidaron y solamente cuidaron mi cuerpo mi cuerpo y mis necesidades y mis necesidades humanas. humanas. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón por no ser esa persona por no ser esa persona que verdaderamente sea confiable que verdaderamente sea confiable en el ámbito espiritual, en el ámbito espiritual, en el ámbito de la salvación en el ámbito de la salvación de las almas. de las almas. Pido perdón Pido perdón en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para que nada ni nadie para que nada ni nadie pueda seguir siendo dañado pueda seguir siendo dañado por esta indiferencia, por esta indiferencia, por esta ignorancia, por esta ignorancia, por los pecados, por los pecados, por el escándalo por el escándalo que yo haya provocado. que yo haya provocado. Les pido perdón Les pido perdón porque me ocupé porque me ocupé de muchas cosas, de muchas cosas, pero nunca de su salvación. pero nunca de su salvación. Les pido perdón Les pido en perdón el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a hacer esta oración de liberación contra todo pacto que se haya hecho por gobiernos, por cualquier autoridad civil o cualquier autoridad eclesiástica o cualquier familiar, conocido o enemigo, que haya hecho un pacto abiertamente, indirectamente, conscientemente o inconscientemente. Y vamos a decir: Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, te amo,
te alabo, te alabo, te adoro te adoro y te doy gracias y te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo por haber enviado a tu Hijo Jesús para salvarme. para salvarme. Él que es el vencedor del pecado Él que es el vencedor del pecado y de la muerte. y de la muerte. Te doy gracias también Te doy gracias también por haber enviado a tu Santo Espíritu, por haber enviado a tu Santo que me Espíritu, fortalece, que me fortalece, que me guía que me guía y me santifica. y me santifica. Y te doy gracias por mi Madre Santísima, Te doy gracias por mi Madre mi Santísima, Madre del cielo, mi Madre del cielo, que intercede por mí que intercede por mí con los ángeles y los con santos. los ángeles y los santos. Padre nuestro del cielo, Padre nuestro del cielo, que el agua que me dio, que el agua que me dio, el bautizo, el bautizo, que remonta el curso del tiempo que remonta el curso del tiempo, a través de toda herencia, a través de todo herencia, pacto, todo pacto, todo daño todo daño que se haya hecho que se haya hecho de parte de mi Padre, de parte de mi padre, madre, de mi madre, de toda mi familia, de toda mi familia, sea purificada, sea purificada, sea sanada, sea sanada, sea liberada sea liberada de todas las influencias de Satanás, de todas las influencias de Satanás, todos los espíritus malignos, de todos los espíritus de todos malignos, los espíritus inmundos. de todos los espíritus inmundos. Pido por mí, Pido por mí, por mis padres, por mis padres, por mis hermanos, por mis hermanos, por mis abuelos, por mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, por mi familia actual. por mi familia actual. Te pido perdón Te pido perdón y también por todas las veces y también por todas las que veces se hizo invocaciones, que se hizo invocaciones, pactos, pactos, sellos sellos o cualquier rito o cualquier rito contrario a la fe contrario a la fe que se haya hecho que se haya hecho a los poderes ocultos, a los poderes ocultos, a deidades, a deidades, espíritus demoníacos, espíritus demoníacos, ocultos, ocultos, y que fueron hechos y que fueron ofendiendo hechos, ofendiendo el santo nombre de Jesús. el santo nombre de Jesús, Por el poder del santo nombre de Jesús, por el poder del santo nombre de sus llagas Jesús, benditas, de sus llagas benditas, de su sangre preciosa derramada, de su sangre preciosa derramada. pido hoy Pido hoy la soberanía la soberanía del Señor Jesús del Señor Jesús sobre todo lo que me pertenece, sobre todo lo que me pertenece, material y espiritual, material y espiritual, sobre mi familia, sobre mi familia, mi casa, mi casa, mi trabajo, mi trabajo, mis pertenencias, mis pertenencias, sobre mi ciudad, sobre mi ciudad, mi país, mi país, sobre el mundo entero, sobre el mundo entero, y que haya estado infestado y que haya estado infestado o sometido o sometido a la acción de Satanás a la acción de Satanás y de todos sus espíritus inmundos. de todos los espíritus inmundos. Padre eterno, Padre eterno, infunde tu Espíritu Santo infunde tu Espíritu Santo en mi corazón en mi corazón e ilumina ilumina las oscuridades las oscuridades que hay dentro de mí, que hay dentro de mí, que todavía pueda yo tener que todavía pueda y yo que no tener, hayan alcanzado tu luz. y que no hayan alcanzado tu luz. Muéstrame, Señor, Muéstrame, Señor, a toda persona a toda persona que necesite mi perdón, que necesite mi perdón, vivas o difuntas. vivas o difuntas. Yo les perdono. Yo les perdono Y de todo pecado y de todo pecado que no haya confesado, que no haya confesado. descubre, Señor, Descubre, Señor, cuánto hay en mi vida cuánto hay en mi vida que ha sido de desagrado que ha sido de desagrado a tu vista, a tu vista, a tu divina voluntad, a tu divina voluntad, y que ha impedido y que haya impedido mi salvación. mi salvación. Y todas las torpezas Y todas las torpezas que dieron a Satanás que dieron a la Satanás posibilidad la posibilidad de perturbarme, de perturbarme, de atacarme, de atacarme, de infestar de infestar o provocar o provocar daños espirituales, daños espirituales, mentales, emocionales, emocionales, físicos, físicos, materiales. materiales. Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego todas las puertas te abiertas, entrego todas las puertas todos abiertas, los pactos, todos los pactos, todos los conjuros y sellos, todos los conjuros, y toda sellos, brujería, toda brujería, hechicería, hechicería, magia,
magia, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de limpias, limpias, ouijas, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, adivinación, premonición, premonición, ritos indígenas ritos indígenas que se hayan realizado que se hayan realizado y que han permitido al maligno y que han permitido al maligno introducirse introducirse en mi vida, en mi vida, en mi existencia, en mi familia, en mi casa, en mi casa, en mi ciudad, en mi ciudad, en mi estado en mi estado y en mi país. y en mi país. A tus pies ponemos todas las ocasiones A tus pies ponemos todas las ocasiones en que hemos rehusado en que hemos rehusado el perdón el perdón a los demás. a los demás. Te entregamos, Señor, Te entregamos, Señor, todos nuestros pecados. todos nuestros pecados. Te doy gracias Te doy gracias por tu perdón y tu amor. por tu perdón y tu amor. Señor Jesús, Señor Jesús, al pie de tu santa cruz al pie de tu Santa Cruz, nos postramos, nos postramos, nos arrodillamos nos arrodillamos y te pedimos y te pedimos que limpies, que limpies, purifiques, purifiques, laves laves mi corazón mi corazón con tu sangre preciosa, con tu sangre preciosa, la que brotó de tus llagas, la que brotó de tus llagas, la que brotó de tu sagrado corazón. la que brotó de tu sagrado corazón. Purifícame, Señor, Purifícame, Señor, con esta agua viva con esta agua y viva envuélvenos y envuélvenos en tu amor y tu misericordia. en tu amor y en tu misericordia. Señor Jesús, Señor Jesús, por tu santo nombre, por tu santo nombre, ata, ata, reprende reprende y amordaza y amordaza a todos los espíritus malignos a todos los espíritus que se mueven que se mueven en el aire, en en el agua, en el agua, en la tierra, en la en los tierra, abismos y en el mundo infernal. y en el mundo inferior. Pon también ataduras Pon también a ataduras todos los emisarios de Satanás a todos los emisarios que de buscan Satanás, pervertir la belleza que buscan pervertir la y belleza el bien de tu creación. y el bien de tu creación. Ordena a todos estos espíritus maléficos Ordena a esos espíritus que malignos se arrojen inmediatamente a tus pies, que se arrojen inmediatamente sin hacerme daño, sin hacerme ni a daño, mi familia, ni a mi familia, ni a mi país, ni a mi país, para que tú puedas disponer para que tú puedas disponer de mí de mí según tu divina voluntad. según tu divina voluntad. Señor Jesús, Señor Jesús, con tu santa cruz, rompe, rompe, quebranta quebranta y anula y anula todo pacto, todo pacto, toda maldición, toda maldición, toda traición, toda traición, toda desviación, toda desviación, toda influencia toda influencia, de espíritus inmundos, espíritus de inmundos, todo bloqueo, de todo bloqueo, conocido o desconocido, conocido o desconocido, todo encantamiento, todo encantamiento, sortilegio, sortilegio, trampa, mentira, atadura, obstáculo, obstáculo, predicción predicción y deseo diabólico, y deseo diabólico, así como todo desorden y enfermedad, así como todo desorden y incluidos influido, los provocados los provocados por mis propios pecados y faltas. por mis propios pecados y Señor faltas. Jesús, Señor Jesús, con tu santa cruz, con tu santa cruz, rompe la transmisión rompe la de todo transgresión, compromiso satánico, de todo compromiso de toda satánico, promesa, de toda de promesa, toda atadura, de toda atadura, de todo vínculo de orden espiritual, de todo vínculo de orden urdido espiritual, por el infierno. urdido por el infierno. Con tu santa cruz, Con tu santa cruz, corta corta y cercena y cercena toda posible atadura toda posible y sus atadura consecuencias y sus consecuencias, con astrólogos, con astrólogos, adivinos, adivinos, videntes, videntes, médiums, mediums, curanderos, curanderos, quiromantes, quiromantes, jeques, jeques, adeptos a la macrobiótica, adeptos a la macrobiótica, meditación trascendental a la meditación y a toda trascendental, secta de la nueva era y a toda secta de la y a nueva todo era, rito indígena y a todo rito indígena y con cuantos practican y con cuantos practican ocultismo, ocultismo, adivinación, adivinación, en olas de cristal, émulas de cristal, hojas de té, hojas de té, pozos de café, pozos de café, líneas de la mano, líneas de cartas, mano, cartas, tarot tarot y ataduras
y a con todo espíritus guías, con espíritus guías, magos y brujos, magos y brujos y chamanes, y chamanes, y todos aquellos y todos que se aquellos entregan a cualquier forma, que se entregan a cualquier magia, forma, magia, vudú, vudú, macumba macumba y similares. y similares. En tu nombre, Señor, En tu nombre, Señor. rechazo todas estas prácticas Rechazo todas esas prácticas y ruego al Padre y ruego al Padre que destruya que destruya todas las consecuencias todas las consecuencias cuyo origen cuyo origen sea la participación sea la participación en sesiones espiritistas, en sesiones espiritistas de médiums, de medios, consultas de horóscopos, consulta de horóscopos, péndulo, péndulo, escritura automática, escritura automática, todo tipo de recetas todo tipo de recetas o preparados ocultos, o preparados o maleficios, maleficios, hijab, hijab, y así como toda clase de superstición y así como toda clase de o superstición rito oculto o rito oculto o rito abierto o rito abierto que no rinda a Jesucristo el honor que no rinda a Jesucristo el honor y la gloria que le son debidos. y la gloria que son debidos. Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu que el Santo, fuego de tu amor que el fuego de tu amor inunde mi corazón, y de mi corazón sana las heridas sana las heridas del desamor y purifica mi ser y purifica mi de ser toda mancha maligna. de toda mancha maligna. Hazme libre, haz libre mi corazón, Haz libre mi corazón. regenéralo en la Regénéralo intimidad en la intimidad de tu santa de tu santa y omnipotente Trinidad. de tu omnipotente Y te Trinidad. pido, Señor, Y te pido, Señor, si es para mi bien si es para y para mi la bien, salvación de mi alma, para la salvación de mi la alma, sanación física, la para sanación que yo física, pueda servirte para que yo pueda servirte sano. sano. Pero si tú permites Pero si tú esta permites enfermedad, esta enfermedad también te pueda servir también te pueda servir desde esta enfermedad desde esta enfermedad para la salvación de mi alma para la salvación de mi alma y de las almas y de las que tú almas me has que encomendado, tú me has encomendado. para la gloria de Dios Padre, Gracias, Padre. de Dios Hijo Dios, y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. gloria a Dios.